Amigos, muy buenos días. Hago mi segundo video con el propósito de compartir con ustedes el proceso que he ido desarrollando con mi estanque, al cual ya ustedes lo conocen, se los mostré en mi primer video. En el día de hoy empieza a llover, pero voy a hacer esta pequeña introducción. El primer video trataba de lo que era el filtro mecánico y ahora vamos a continuar con la segunda parte, que es el filtro biológico, para que sea un sistema pues básico e indispensable que garantice la vida y la subsistencia de los peces en un estanque o en un área fuera de su área natural. Vamos entonces a hacer una pequeña introducción y después lo vamos a ver en imágenes detalle a detalle. Este fue el filtro mecánico que ya lo vimos al detalle. Vemos cómo están creciendo las plantas en la parte superior. Las plantas nos van a generar, pues nos van a ayudar a la limpieza y nos van a dar sombra también. Pero bueno, de acá ya vimos cómo es el funcionamiento de este filtro mecánico. Vamos a pasar al filtro biológico. Entonces sale el agua, ya una vez ha liberado las partículas grandes y partículas finas, sale el agua de este filtro e inicia su recorrido por esta tubería. En mi caso es de tubería de 3 pulgadas. E ingresa por la parte baja de mi filtro biológico. El filtro biológico es una caneca también de 55 galones. Básicamente la entrada la tiene aquí aproximadamente, digan ustedes, a unos 15 centímetros de la base. Este espacio es un espacio vacío donde únicamente hay 3 soportes de manera como de banco para soportar el peso de las diferentes estructuras o elementos y materiales que voy a colocar como material filtrante. Resumidas cuentas, ¿qué es nuestro filtro biológico? Es la casa de las bacterias benéficas o de las colonias de bacteria que se van a encargar de eliminar todas aquellas sustancias que son nocivas para nuestros peces y para la vida animal, como el amoníaco, los nitritos y los nitratos. Entonces, básicamente vamos a mirar qué está acá adentro y cómo es el desarrollo de este sistema. Les voy a mostrar la parte superior, como la alcanzamos a ver acá. No alcanzo más, perdón, disculpo. Y acá el agua, pues después de que pasa por ese filtro, regresa al estanque en forma de cascada. El golpe de agua pues produce una oxigenación y el agua retorna nuevamente a nuestro estanque y cumple ese periodo cíclico. Vamos a ver las imágenes en PowerPoint, donde vamos a entender paso a paso cómo se construye, y si están ustedes dispuestos a hacerlo, pues adelante, y si quieren mejorarlo, pues me regalan las conclusiones y entre todos nos ayudamos. Muchas gracias. Paso a paso, construcción de filtro casero biológico para estanque o acuario. Bienvenidos todos. Los materiales que vamos a emplear son los siguientes: una caneca o balde plástico, y el tamaño dependerá de si se trata de un acuario o un estanque. La tubería que vamos a emplear son uniones, codos, tubería PVC, una T de PVC. Estos elementos anteriores, que son tubería y acoples, codos y uniones, deberán todos pertenecer a las mismas pulgadas. Igualmente, pues dependerá si estás manejando un balde pequeño o una caneca. En mi caso, para una caneca de 55 galones, estoy recomendándoles que utilicen la tubería de 3 pulgadas. Adicionalmente, vamos a utilizar una malla plástica, una llave de paso, un sifón de lavaplatos y un sifón de tubería calibre 3 pulgadas. Únicamente el sifón de lavaplatos y la llave de paso serían los únicos que cambiarían en cuanto a la dimensión o al diámetro de medida, ya que estos, pues dependiendo del sitio donde los compren y como van a estar independientes colocados en la base de la caneca, como lo veremos a continuación, pues su forma de instalación dependerá de la necesidad, si es una caneca grande o si es un balde pequeño. Habíamos visto en un video anterior, de pronto lo pueden consultar en mi página, donde hablábamos del filtro mecánico. ¿Por qué lo traigo otra vez a referencia?
porque el agua antes de llegar al filtro biológico ya tiene que haber pasado por el filtro mecánico. Lo que vamos a ver en el día de hoy es el proceso en el filtro biológico, o sea que el agua ya pasó por el filtro mecánico, que fue donde dejó las partículas grandes, finas y cualquier otro tipo de elemento se tuvo que haber quedado retenido en las diferentes barreras del filtro mecánico. Aquí ya pasamos al filtro biológico. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero es que vamos a hacer dos orificios, uno en el filtro mecánico y otro en el filtro biológico. El orificio del filtro mecánico se hace en la parte superior, como ya estaba representado en el video anterior, lo pueden consultar, y en el filtro biológico lo vamos a hacer en la parte inferior, aproximadamente a unos 15 centímetros de la base. Repito, esto dependerá del tamaño del elemento que vayas a utilizar, si es una caneca o balde. En mi caso, repito, estamos utilizando una caneca de 55 galones y por eso hago la referencia de que aproximadamente 15 centímetros fue lo que dejamos acá. En esos diferentes orificios que hemos abierto le vamos a instalar una unión acorde al orificio, en este caso fue de 3 pulgadas, y después de la unión le vamos a instalar un codo. De una vez le podemos instalar al filtro biológico el sifón de la base para que nos quede más fácil manipular la caneca y poderla girar cuando estemos enroscando el sifón. Y al sifón le instalamos un codo, le instalamos otro trozo de tubo que sea acorde a la dimensión y le instalamos una llave de paso. Por esta llave de paso vamos a hacer los mantenimientos preventivos para extraer los residuos que se van a sentar en el fondo de nuestros filtros cuando haya que realizarlo. A continuación unimos los dos filtros, el mecánico y el biológico, por una parte de tubo de acuerdo a la distancia que haya entre los dos filtros. Ustedes medirán y tomarán la medida correspondiente. A continuación le colocamos una salida a nuestro filtro biológico. Por esta salida es donde el agua va a retornar a tu estanque o a tu acuario. Ahí le colocamos otro tubo pues para prolongar la distancia que puede haber hasta su sitio de destinación. Y estas dos partes, que es la unión y el tubo, los apoyamos. Puede ser con silicona, pero la silicona le podemos colocar unas escuadritas, pueden ser en PVC o metálicas, en la parte exterior para ayudar a que la fuerza de gravedad, algún mal movimiento o algún golpe no lo vaya a desprender tan fácilmente. Entremos en materia con lo que es el filtro biológico. Tenemos acá en primera plana nuestro filtro biológico y vamos a mirar qué fue lo que realmente hicimos nosotros. ¿Qué es el filtro biológico? El filtro biológico es la casa donde viven nuestras bacterias benéficas, donde está nuestra colonia de bacterias, que es la que se va a encargar de eliminar el amoníaco, el nitrito y el nitrato, los cuales son sustancias tóxicas para la vida dentro de nuestro estanque. Entonces vamos a continuar con la parte interna de nuestro filtro biológico. Al igual que en nuestro filtro mecánico, en este filtro también vamos a necesitar que se cree un espacio vacío en el sector de la base o del fondo de la caneca. Este espacio vacío es donde se van a recoger las sustancias por fuerza de gravedad y por movimiento del agua, es donde se van a depositar los residuos más oscuros, que son los que primero vamos a eliminar por el sifón. A continuación, sobre los tres elementos que pueden ser, aconsejo, pueden ser 3 tramos de tubería PVC de aproximadamente unos 10 a 15 centímetros si estamos hablando de una caneca de 55. Le colocamos sobre esos tramos o esas cortes de tubería, le colocamos la primera bandeja, que debe ser una bandeja plástica con orificios lo suficientemente amplios para que el agua pueda transitar, pero que no vayan a causar turbulencia. Vamos a ver por qué. ¿Qué vamos a colocar sobre esta bandeja? Sobre esta bandeja podemos colocar canutillos cerámicos, biobolas, manguera corrugada, grava porosa, piedra pómez o purita o tezontle. Cualquier elemento que coloquemos aquí en este sector sobre esta bandeja tiene que ser un elemento que no contamine el agua, que no se desate, que no nos genere contaminación. Por eso es importante verificar si le van a colocar algún tipo de grava o piedras arcillosas, verificar que estas piedras
pues no vayan a alterar el pH de nuestro filtro, de nuestra agua. Para eso, pues en diferentes partes he mirado que están utilizando el ácido muriático para verificar, le echan unas goticas a la piedra antes de meterla y si la piedra produce espuma, es una piedra que no es conveniente para nuestro filtro. Entonces les recomiendo verifiquen, a no ser de que estén utilizando material como por decir algo las biobolas que no necesitan ese tipo de pruebas porque son materiales sintéticos, o la manguera corrugada que también por ser un material sintético y plástico pues tampoco requeriría de este tipo de pruebas. Además si realizan con ácido este tipo de pruebas pues aunque no se van a derretir en el acto, pero sería inconveniente realizarlo. Esta recomendación la hago únicamente para lo que tiene que ver con piedras y rocas que de pronto a ustedes les parezca que por ser porosas encontraron y es de fácil utilización. Entonces, por favor, primero verifiquen si les corresponde o funcionan para nuestro propósito. Vemos que comenzamos a colocar los diferentes elementos que tenemos acá. Empezamos a colocarlos sobre la respectiva bandeja que les mencioné. Observen que este orificio que está aquí marcado en negro es la entrada del agua. Y esta entrada del agua está por encima de la primera bandeja. Entonces, para que tengan pendiente de que esta entrada va a quedar prácticamente donde ya están ubicados los elementos que vamos a utilizar para que nuestra colonia bacteriana se multiplique y pueda cumplir un trabajo excelente. Vamos colocando los diferentes elementos. Esta es la representación de los diferentes elementos que vamos a colocar dentro de nuestro filtro biológico. Les recomiendo que si van a colocar elementos pequeños, muy pequeños, que se puedan caer por estos orificios de la primera bandeja, pues los coloquemos en bolsitas o mallas. Esas mallas que son utilizadas muchas veces para empacar la fruta, que permiten el paso del aire, pero no la salida o reguero de la fruta, son muy prácticas para esto, las mallas plásticas. A continuación le colocamos una malla plástica rígida en la parte superior. Le colocamos un tubo que nos comunique del borde interno al centro de nuestro filtro biológico. Esto es opcional, yo lo hice. Y le colocamos un codo y el sifón. Les repito, esto yo lo hice de manera opcional, se los dejo a ustedes. ¿Lo hice para qué? Para que el agua que quisiera que regresara a mi estanque, pues primero que todo no fuera el agua de superficie. Si lo dejo sin el codo y sin el sifón, pues el agua por rebose va a llegar a esta altura donde va a encontrar la salida y va a salir el agua de superficie. Yo no quería eso. Yo quería colocarle acá arriba otros elementos. Entonces lo que hice fue colocar un codo y colocar un sifón. Ya les voy a explicar qué otra cosa podríamos instalar en la parte superior. Le colocamos para tapar la caneca una malla plástica, en mi caso eso fue lo que hice. Y sobre la malla plástica le coloco plantas que sean excelentes para drenar. Las pueden conseguir en los diferentes bosques, a orillas de río. Y entonces en esta malla pues podemos introducir la parte de la raíz o algunas de estas plantas simplemente con introducir el tallo que hayan conseguido, el tallo dentro del agua que tenga contacto con el agua, pues automáticamente va a comenzar a generar raíces y estas raíces pues nos van a ayudar a hacer un control de sustancias y de elementos que de pronto queramos que no contaminen nuestra agua. Y de esa manera pues también vamos a producir una sombra sobre la parte superior de nuestro filtro. Vamos a ver cómo sería la representación del trabajo en acción de nuestro filtro biológico. ¿Cómo sería? Básicamente tenemos acá nuestro filtro ya armado y listo para iniciar a funcionar. El agua ingresa por el orificio que ya mencionamos acá, en el cual viene el codo, la unión, y nos trae el agua desde nuestro filtro mecánico e ingresa a nuestro filtro biológico. Una vez el agua entra a nuestro filtro biológico, entra en contacto con los diferentes elementos que hemos introducido para que nuestra colonia bacteriana se multiplique y haga su trabajo. Entonces el agua, al entrar acá, comienza a tener contacto con todas estas algas que nos van a ayudar a limpiar el agua y a retirar las partículas que dijimos que eran el amoníaco, el nitrato y el nitrito. Entonces, posteriormente, los sedimentos se van a acumular en la base de la caneca y también pues por el sifón, por el codo y por la llave de registro ustedes podrán contornar la salida de este tipo de residuos.
A continuación el agua, pues por producto de la cantidad de agua que va llegando, pues va a hacer su ascenso hasta el sifón y por el sifón va a ingresar al codo y por el codo va a salir el agua nuevamente de retorno hacia nuestro estanque. Aquí pueden ustedes idearse una cascada, un tubo a manera de lluvia o como ustedes lo deseen, o sencillamente dejan el tubo para que el tubo lance el chorro de agua sobre su cascada. La ruptura de la superficie de su estanque o su acuario mediante este chorro va a producir una oxigenación que también es necesaria para que subsista la vida en su diferente hábitat. Koi Estanques 20, muchas gracias a todos. El anterior no pretende ser una norma de filtro, cada uno con su ingenio puede mejorarlo y adaptarlo a su necesidad. Si te parece, te invito a darle me gusta al video y suscribirte a mi canal. Dios los bendiga.